¿Quién está feliz esta mañana? ¿Y por qué estás feliz? Porque Cristo murió por ti. Cristo te libró justamente de esa muerte eterna que teníamos todos los pecadores. En el momento que tú creíste en Él, has sido liberado justamente de sentencia penal en la cruz. Tienes que creerlo, tienes que realmente vivirlo para que tú realmente te sientas libre en Cristo Jesús. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos tantas gracias esta mañana. Gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí sirviéndote con un corazón agradecido, altamente agradecido, lleno de gratitud, Señor. Te pedimos que tú sigas obrando y sigas usando nuestra vida, mi Dios, como a ti te parezca. Que en esta mañana sea tu Espíritu Santo el que hable a través del pastor, que sea tu Espíritu Santo que redarguya, que enseñe, que instruya, que corrija todo aquello que deba ser corregido. Pero también te pedimos, Padre mío, que nos consueles a través de tu palabra, que nos llenes de ti, de tu poder, de tu fuerza, que podamos realmente hoy entender, Señor, que tú eres el Todopoderoso, el Shaddai de nuestra vida, mi Dios. Bendice este momento, Señor, intimidad contigo, este momento donde tú vas a hablar a nuestro corazón y tú esperas que nosotros haya una respuesta de obediencia, mi Dios. Te doy tantas gracias por estos corazones y por los que hoy no vinieron, Señor, yo te pido que los sigas estorbando y si los sigas inquietando, que tengan esa sed y hambre de buscarte, Señor, todos los días de su vida. Te lo pido en este nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bien, vamos a ver esta mañana, y el título de la predicación para los que vienen preparados con cuaderno y pluma, es muy importante que siempre vengas así. Recuerda que Dios observa el corazón y en función de que tú le pongas atención a lo que Él va a decir y tengas la inquietud de hacerlo, Dios va a obrar por consiguiente en las añadiduras. El título se llama Dios demanda santidad. Dios demanda santidad. Y quiero que me acompañes al capítulo 19 de Éxodo. Recuerda que estamos viendo el Pentateuco, ya terminamos Génesis, hoy estamos en el segundo libro de la Biblia, que es el Éxodo, la salida de Israel de Egipto. Y en ese caminar Israel con Dios, Dios lo llevó justamente al lugar que ya tenía asignado, que era el monte de Sinaí, el monte de Horeb, o el monte de Dios, donde lograrían dos cosas. Aquí el pueblo de Israel iba a lograr dos cosas justamente cuando se encontrara frente a este monte de Sinaí. Primeramente, Israel recibiría la ley de Dios. Ahí recibiría primeramente la ley de Dios y ahí iba a ser instruido. Y el segundo propósito, ahí iba de hacer de esa multitud, iban a ser una nación santa. Una nación santa. Esos dos propósitos se cumplieron justamente cuando el pueblo de Israel estuvo frente al monte de Horeb o al monte de Sinaí o el monte de Dios. Quiero que me acompañes, vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 19 de Éxodo. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Qué eres? ¿Qué eres para Dios? ¿Qué eres para Dios? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Yo sí lo creo. Yo soy un especial tesoro para Dios. Y dice aquí, sigo leyendo: sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vamos a ver desde aquí, vamos a ponerle pausa a la lectura, vamos a ver a qué se refiere esta parte de lo que hemos leído. Y bueno, el pueblo de Israel había viajado hasta lograr llegar al monte de Sinaí, protegidos. ¿Por qué?
por la gracia y misericordia de Dios. ¿Cómo es que tú caminas con Cristo? ¿Cómo es que Dios te protege? A través de su gracia y su misericordia. Y Dios le había recordado cómo había sido sacado su pueblo de Egipto con su mano poderosa. Y los había guardado de, dice aquí águilas, ¿cierto? Aquí dice en el versículo águilas. Dice en el versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las águilas. Aquí son buitres. El original son buitres. ¿Qué quiere decir? Animales de carroña. ¿Y qué se comen los buitres? A los muertos. Y ni uno pereció cuando salió justamente de Egipto. Hasta en ese momento Dios los había librado de la muerte. De verdad que eso es para mí sorprendente, cómo Dios que te va cuidando para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida y te va protegiendo a través de gracia y misericordia, te va protegiendo todos los días de tu vida y te va librando de toda muerte que el enemigo quiere hacerte, quiere lastimarte, quiere hacerte daño y Dios jamás lo va a permitir. Es la confianza con la que tú tienes que caminar con el Señor. Pero también es importante lo que dice el versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Dios estaba listo a entrar en un pacto. ¿Cuál fue el pacto? ¿Cuál fue el pacto que había dado ya Dios a Israel? ¿A través de quién? ¿A través de quién? A través de Abraham. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 17 para entrar en contexto. Si no se acuerdan del domingo pasado de la predicación, menos del día de Génesis que vimos Génesis. Dice en el capítulo 17, versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentiles. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Quiere decir, un padre de una multitud, es lo que significa la palabra Abraham, ¿no? Abraham. Aquí estamos nuevamente recordando cómo Dios le había dado ese pacto a Abraham. Pero aquí dice que hay un segundo pacto, donde dice, si dieras oído a mi voz y guardares mi pacto. Entonces este pacto es un pacto de Dios hacia el hombre. Es un pacto unilateral. Aquí no hay perdón, en el pacto primero que hizo con Abraham fue un pacto unilateral. Solamente fue Abraham y el pueblo de Israel. Él lo iba a bendecir y le iba a entregar una tierra prometida. Pero aquí en el segundo pacto ya no es un pacto unilateral, sino bilateral. ¿Qué significa? Que era tanto responsabilidad de Dios de cumplirlo, porque lo había prometido, pero también había un compromiso de parte de Israel y una parte tuya como hijo de Dios de obedecer su palabra. Y eso es lo que tenemos aquí a aprender. Si tú fuiste elegido por Dios, fuiste escogido por Dios y te ha hecho caminar con Él a través de gracia y misericordia, nuestra responsabilidad es seguirlo en una perfecta obediencia. Y aquí vamos a destacar algunas cosas que es importante. Habla Dios de que les iba a dar una ley. Tenían que escuchar su voz. Y parte de lo que fue el devocional del diezmo, parte de lo que hoy leímos en la parte de lo que cuando cantamos en los cánticos, fue justamente hablar de lo que ha hecho justamente Dios en nuestra vida. Y si bien es cierto que solamente hubo un sacrificio que Dios aceptó, es cierto también que Dios demanda un sacrificio de parte de nosotros, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero vamos a irnos un poquito antes. ¿Qué pasó con la ley? Sí, efectivamente la ley. ¿Qué era la ley? ¿En qué se convirtió la ley? ¿Para qué Dios puso la ley?
Bueno, mucha gente dice, pues si sabíamos que el hombre no tenía la capacidad de obedecerla, no tenía el corazón para obedecerlo, entonces, ¿para qué puso Dios la ley? Y aquí quiero que tú anotes lo siguiente. Quiero que vayamos a Gálatas, ponle una marca a Éxodo, y vamos a Gálatas, después de Corintios, y vamos al capítulo 3. Dice aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro, ¿qué dice ahí? Ha sido nuestro ayo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí el apóstol está hablando de la inferioridad de la ley. La ley es inferior a través de la fe. Te vamos a ir entendiendo esa parte, iglesia. Sé que ya vamos a empezar a escuchar alimento sólido, ya no lechita. Entonces quiero que vayas pensando conmigo. Dice que la ley es un ayo, o fue un ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo, en los tiempos antiguos, era un esclavo romano que se encargaba justamente de enseñar, era un maestro. Era un maestro, era un pedagogo que se encargaba de enseñar. Y este esclavo romano iba y llevaba a los niños ¿a dónde? ¿A dónde llevas a los niños después de la mañana, que después de que ya comieron, desayunaron? ¿A dónde van? A la escuela. Y este esclavo romano llevaba a sus niños ¿a dónde? A la escuela. ¿Para qué? Para que ellos fueran enseñados, fueran instruidos. Entonces quiere decir que la ley se convierte en ayo. ¿En qué? En maestro, en un pedagogo que te lleva ¿a dónde? ¿A dónde te lleva? A la ley. La ley se convierte que te lleva a Cristo, lo que dice la palabra aquí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿no? Nuestro maestro, nuestro educador, para llevarnos ¿a dónde? A Cristo, a fin de que fuésemos ¿qué? Justificados por medio de la fe. La ley estaba llena de normas. Normas, ¿qué más había? Leyes. Había reglas que debían de ser obedecidas. La ley también nos enseñó quién era Cristo, quién fue Cristo, a qué venía Cristo. Entonces, si bien Dios sabía que éramos imperfectos, incapaces de obedecer la ley, Él por eso entonces nos llama por gracia y a través de la fe en Él, Él nos da la capacidad y el poder y la fuerza de poder ser obedientes ante sus mandatos divinos. Yo no puedo obedecer la ley, yo no puedo seguir a Cristo porque no tengo la capacidad, pero sí tengo fe en Él. Y por cuando tengo fe en Cristo, entonces Él me da de su poder y su fuerza para yo poder entonces ser una persona obediente. Hoy todos somos personas limitadas, pero somos maduras o somos perfectas a los ojos de Dios a través de Cristo por la fe que tenemos en Él. Entonces quiere decir que la ley manifiesta esa enseñanza que es el pecado. Si tú quieres conocer qué es el pecado, tienes que leer forzosamente la palabra, tienes que irte a la Biblia. Y la misma Biblia te dice que es imposible el cumplimiento de la misma. Por tanto, ¿qué es lo que hizo Dios? Justamente por eso mandó a nuestro Señor Jesucristo, porque alguien tenía que pagar el precio del pecado. Y gracias a su sacrificio, hoy todos somos perdonados, somos justos delante de los ojos de Dios. Y no hay otra forma de alcanzar la salvación si no es por gracia a través de la fe puesta en Cristo Jesús. ¿Dónde fuimos justificados? Frente a la cruz.
Ahí fuimos justificados, frente a la cruz, porque justamente por Cristo hoy somos justificados. Dios ya nos llama justos. Ya Dios nos perdonó a través del sacrificio de su Hijo. Hoy somos justos. Y ahí frente a la cruz somos justificados gratuitamente. No nos costó absolutamente nada porque fue por su gracia, por medio de la fe, recibimos la redención, el perdón de pecados a través de ese sacrificio. Ahora bien, regresamos nuevamente por una marca a Gálatas, porque seguramente vamos a ver por acá por Gálatas, y vamos otra vez a Éxodo. Va a haber mucha enseñanza hoy a través de este capítulo, como todos los domingos tenemos. Y dice aquí, en el versículo 6, y vosotros me seréis en un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Quiere decir que el pueblo de Israel iba a ser un pueblo de sacerdotes. Un sacerdote tenía, por ser sacerdote o por ser levita, recuerda que el sacerdote tiene que ser forzosamente levita para poder ser sacerdote. Si no pertenecía a esta tribu de Leví, no podría fungir como sacerdote. Pero para poder entrar, justamente porque eran los únicos autorizados por parte de Dios de entrar al lugar santo. Era el único hombre dentro del pueblo de Israel que podía entrar al lugar santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De la fe en Él. Quiero que vayas uniendo hoy lo que tú tienes que hacer. Yo no puedo pararme frente a Dios si antes no. Hoy me arrepiento. Cuando vamos más adelante vamos a ver lo que es el tabernáculo. Y en el tabernáculo hay 3 secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en cada sección del tabernáculo había elementos importantes que tenían que ser obedecidos. Y dentro del atrio había la fuente de bronce. Ahí tenía forzosamente que los sacerdotes limpiarse las manos antes de entrar al lugar santo. Tenía que limpiarse los pies antes de entrar al lugar santo. ¿Qué es lo que tú haces antes de que tú entres al lugar santísimo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que arrepentirte, tienes que confesar tus pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Ahora bien, aquí ya vamos a entrar a una parte importante. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que habla justamente del sacerdocio universal. ¿Para quién está llamado el sacerdocio? ¿Solo para los varones? No, para todos, varones y mujeres. Hoy en día, a través de la gracia, somos sacerdotes todos, hombres y mujeres. Vamos a este pasaje donde habla justamente del sacerdocio universal, que está en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Este lugar, dicho sea de paso, este lugar que tú ves es un edificio y está construido ¿con qué? Con tabiques, con ladrillos, ¿sí? ¿Cómo está construido la iglesia de Dios? También está construido de piedras, pero piedras vivas, carbones encendidos. Por eso cuando alguien no conoce de Cristo y está perdido en el mundo, quiere decir que está apagado. Vamos a ver de esa manera, está apagado. Para que se pueda entender qué tiene que hacer esta persona, venirse a un lugar donde haya piedras vivas, piedras de fuego. De tal manera que esa piedra que estaba completamente muerta, al tener contacto con las piedras vivas, ¿qué le pasa a esta piedra muerta?
comienza a tener entonces vida por la fe en Cristo. ¿Quién lo trajo a esta piedra muerta aquí? La gracia. Y cuando él comienza a escuchar el Evangelio, y cuando él comienza a creer en Cristo como su Salvador, entonces comienza a encender. Cuando tú pones una hoguera, pones carbones encendidos y pones un carbón completamente apagado en ese montón de carbón encendido, ¿qué pasa con ese carbón apagado? ¿Comienza qué? A encenderse. Cosa contraria, cuando tú dejas de leer, cuando tú dejas de orar, cuando dejas de congregarte, comienzas a sacar ese carbón de la hoguera que es Cristo y te empiezas a apagar. Por eso mucha gente no alcanza a encontrar el entendimiento de las predicaciones, por eso mucha gente no alcanza a entender muchas veces lo que Dios quiere decirle, porque tiene tiempo de no orar, tiene tiempo de no estudiar la palabra y muy fácil se distrae. Cuando la gente es muy distraída, aparte puede tener un problema ahí mental, porque tienen una cosa que se llama TDA. A lo mejor ni siquiera sabes que tienes TDA y lo tienes, te distraes muy fácilmente. Estás buscando otras cosas, de repente estás viendo los pájaros y estás ahí preparando un examen, ¿no? Pero hay mucha gente que no puede alcanzar tener una atención directa en la palabra. Les cuesta mucho trabajo. Y se van al baño, y se duermen, y agarran el teléfono, y están haciendo otra cosa, menos escuchando la palabra de Dios. Aquí lo importante es que tienes que entender que hoy este edificio que es la iglesia está construida de piedras vivas. Vamos a lo que dice el versículo 5. Estamos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿A quién le está hablando? ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Y la iglesia está constituida de hombres y mujeres. Entonces no solamente somos casa espiritual, sino también somos sacerdocio santo. Para ofrecer, ¿qué dice ahí? Sacrificios espirituales. Qué importante es entender qué es un sacrificio o sacrificios espirituales. ¿Por qué sacrificios espirituales? Porque Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, ¿qué soy yo? Espíritu. ¿Yo cómo me comunico con Dios? ¿De manera qué? Espiritual. Entonces mi sacrificio, todos mis sacrificios tienen que ser espirituales, como casa de Dios que soy. Porque yo soy un templo, o mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. De ahí viene la palabra espiritual, santo, santidad del Espíritu Santo. Entonces aquí dice que yo debo de ser sacerdote para ofrecer sacrificios espirituales. La única manera que tú puedas ofrecer sacrificios espirituales es a través de Cristo. Todo lo que tú vayas a hacer, todo lo que tú vayas a decir, tiene que ser a través de ¿quién? De Cristo Jesús. La gente que hoy busca ser una persona, un mejor hijo, debe ser a través de Cristo. Si quieres ser un buen esposo, un buen hijo, tienes que hacerlo a través de Cristo. Porque nadie va al Padre si no es por Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Si tú entiendes eso, entonces vas a saber que todo lo que tú estás haciendo es un sacrificio. ¿Por qué llegaste aquí? Porque tienes que venir. Y alguien te dijo, ay, no te gustaría 5 minutos más, 20 más de dormida. Ay, estabas sí o no, sí o no. Oye, tienes un compromiso el día de hoy, tienes un desayuno importante con tu papá, tu hermano, no sé. Y dices tú, híjole, no, ¿qué hago? Pues como sacrificio. Espérame, te alcanzo, a mí Dios me hizo llegar con el Señor. ¿A qué hora llegaste aquí? ¿Patinando? ¿Te bañaste? ¿Te arreglaste? ¿O lo que encontraste? No, o sea, es importante, sacrificio. Es sacrificio. ¿Un sacrificio qué? Espiritual. Ahora bien, si tú te vas a la carta de Romanos, capítulo 12, versículo 1.
Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Ponle a un paréntesis ahí, no dice racional, ponle espiritual. Es un culto espiritual. ¿De qué se compadeció Dios de nosotros? De nuestras miserias. Todos somos miserables ante los ojos de Dios. Por eso Él derrama misericordia. Y son nuevas cada mañana. Todos los días pecamos de una u otra forma. Todos los días pecamos. Con tu mirada, con tu tono de voz, con tus malos pensamientos, tus malas actitudes. Terminas ofendiendo a Dios y Dios en su misericordia la derrama a ti. Entonces, como somos miserables delante de Él, por eso sus misericordias son nuevas cada mañana. Ahora bien, aquí dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. No se refiere literalmente a la parte orgánica. No es este cuerpo, sino es el todo. Yo soy un ser que está constituido por cuerpo, espíritu y alma. Todo eso, es que eso me hace ser un ser tripartita. Todo este ser tripartita que está en mí y que está en ti, tiene que ser un sacrificio espiritual para Dios. Mi voluntad, mis emociones, mis sentimientos, mis decisiones, mi vida, mi cuerpo físico, todo está consagrado ¿a quién? ¿A quién está dedicado todo esto? A Dios. ¿Habrá algo más importante que Dios en tu vida? Eso lo pongo ahí en la mesa, ¿no? Entonces ya dice aquí que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Todo, nuestra totalidad no el cuerpo en sí. Porque recuerda que no es por obras, ya el único sacrificio acepto por Dios fue nuestro Señor Jesucristo. Este cuerpo que Dios ya me dio, esta alma que Dios ya me dio y este espíritu que Dios ya me dio, entonces lo rindo a sus pies. En totalidad a ti, rindo alma y corazón. Justamente esa es la alabanza de lo que está diciendo. Yo me rindo de ti y yo te sirvo hoy en todo. Hoy te sirve, todo mi ser te sirve a ti, Señor. Está rendido a ti. Úsalo como tú quieras. Haz tu perfecta voluntad en mi vida. Es lo que tú estás diciendo cuando tú das un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, ¿qué nos convierte? En ofrendas vivientes. Somos ofrendas vivientes. Y si tú eres como una ofrenda viviente, entonces en todo momento estás dispuesto a ofrecerte ¿para quién? Para Dios. El compromiso sacrificial del creyente que se entrega plenamente y sin reservas a Dios, eso significa un sacrificio vivo. Que no esté limitando a Dios, que plenamente me entregue a Él sin reservas. Totalmente me entrego a Él, totalmente me entrego a Él. Si regresamos nuevamente a Éxodo, por favor, regresamos a Éxodo. Versículo 6. Dice, al final del versículo, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Por qué hoy Dios demanda o por qué Dios escoge personas que sean santas? Aquí, obviamente, es importante verlo de esta manera. La santidad de Dios es la que ha generado la creación de un pueblo santo. Y también lo dijo mi hermano en el devocional. Nación santa, real sacerdocios, pueblo
adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tú estás entendiendo esto esta mañana, eso te tiene que llevar primeramente de felicidad y de orgullo, porque Dios te escogió para que seas pueblo santo, pueblo de Él, apartado para Él, ¿no? Aquí dice, y quiero que me acompañes nuevamente a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 13 para entender el versículo donde quiero que tú subrayes. Versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Tienes que cambiar tu manera de entender, de pensar. Esa va a ser la segunda predicación. ¿Cómo logro justamente entender? ¿Cómo logro cambiar esa mente de mi vida? Eso es que vamos a ver la segunda predicación. Dice entonces, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es lo que todos estamos esperando. Todos estamos esperando justamente la venida o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que venga justamente el arrebato, que venga por su iglesia y que nos encontremos con Él en las nubes. Esa es la esperanza que yo tengo y la que me hace vivir bien, esperando justamente ese momento de mi vida. Y la busco justamente en vivirla en santidad. Sigo leyendo. Como hijos obedientes, dile al que está al lado tuyo, como tú comprenderás, eres un hijo obediente. Sí, para muchos están hasta riendo, ¿no? Y Señor, perdóname, qué vergüenza, ¿no? Pero bueno, al final dice aquí, como hijos obedientes, o sea, por fe lo digo, ¿no? No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Ya los que estamos aquí ya no somos ignorantes, porque ya conocemos justamente dónde está Dios. ¿Dónde puedo encontrar a Dios? ¿Dónde puedo encontrar a Cristo? Aquí está, aquí está. Entonces ya eso ya no me hace ser ¿qué? Ignorante, sino flojo. Porque ya sé dónde está, pero me da flojera irlo a buscar, irlo a leer, irlo a meditar. Entonces dice aquí, versículo siguiente, sino como aquel que os llamó es santo, sed también. Recuerda cada vez que tú veas ahí la palabra sed, es un verbo de imperativo, mandato. Dios te está ordenando. Sed santo, también, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí es donde todos estamos trabajando justamente en este momento de nuestra vida. Acuérdate que hay 3 periodos en la salvación. Al momento que tú llegaste a los pies de Cristo, fuiste justificado. Ahora estamos en el tiempo presente. ¿Estamos siendo qué? Santificados. ¿Esto qué significa? Que Dios nos está puliendo, nos está limpiando, nos está haciendo más aceptos a Él. Está realizando nuevamente esa imagen y semejanza de Cristo en nuestra vida. ¿A través de quién? A través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Por eso estamos en la segunda etapa de la salvación. Estamos siendo santificados. Dios me está preparando justamente antes de que yo sea glorificado. Dios me está preparando mi corazón y me está nuevamente devolviendo lo que el pecado deformó en mi vida. Entonces quiere decir que tienes que estarte pareciendo más a quién, a Cristo. Y realmente eso, ayer lo decíamos en varones, ayer lo decíamos en el estudio de servidores. O sea, que la gente logre ver en ti a Cristo.
Si la gente no logra ver a Cristo, entonces creo que tu vida no está sirviendo para Él. Piénsalo bien. No solamente es que tú te sientas que eres cristiano y que tú creas que eres cristiano. En tu casa tienen que darse cuenta que tú eres un seguidor de Cristo. En tu escuela tienen que darse cuenta que eres seguidor de Cristo. En tu trabajo tienen que saber que eres cristiano. Porque tu hablar te delata. Aquí en la iglesia, pues todos somos, bueno, la mayoría somos como santos y nos vemos santos. Pero cuando sales de aquí, ¿qué haces? Durante toda la semana, ¿qué haces? ¿Cuáles son tus palabras que usas? ¿Cuáles son tus actitudes que tienes? Entonces, es lo que tenemos que pensar. Y aquí nos está diciendo que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Seguimos, vamos nuevamente a Éxodo. Versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. ¿Qué quiere decir? Que dice: ve y diles que se debe de consagrar a mí. Totalmente se tienen que consagrar a mí ellos. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás el término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado, aseteado, o sea, con flechas, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. No antes. No antes. Bien importante esto que tenía que aprender el pueblo de Israel. ¿Quién lo estaba mandando? ¿Quién lo estaba mandando? Cuando Dios dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir, ya te puso una vida con límites. A veces muchos vivimos justamente en la línea. Justamente en el límite estamos viviendo, ahí nos estamos desenvolviendo, y es peligroso porque no sabes en qué momento ya te pasaste al terreno contrario. Entonces aquí era muy específico Dios, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonidos de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¡Wow! ¿Quién fue al campamento? Ya tenemos tiempo leyendo realmente el campamento, cómo Israel acampaba y quién estaba frente a él. ¿Qué había en ese campamento en la noche? ¿Una columna de qué? De fuego. ¿Qué había en la mañana? Una columna de nube. Aquí dice, este versículo, dice: aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron, ¿qué dice ahí? Truenos y relámpagos. Dios hizo notar, como muchas veces, que algo nuevo comenzaba. Y Él se manifestaba de esta manera. ¿Qué estaba manifestando Dios? ¿Qué estaba comenzando? Que Dios iba a bajar ¿a dónde? A la tierra nuevamente. Iba a hablar no solo con Moisés, sino con todo. Esto es lo que, justamente por eso eran los truenos y relámpagos y esa nube espesa. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó cuando descendió el Espíritu Santo? ¿No vino un viento fuerte?
¿No Dios derramó lenguas? ¿No es cierto? Siempre que Dios se va a manifestar, algo sucede. Y así como fue en este momento, estaba a punto justamente de tener una comunicación ya directa, Dios con el hombre. Todavía no daba leyes, aquí todavía no, pero sí quería comunicarse con ellos. Y por eso hubo relámpagos, hubo truenos y una nube espesa. ¿Por qué? Porque recuerden que si bajaba la gloria de Dios, muchos caían muertos o quedaban ciegos. Por eso no tenemos la capacidad de entender la santidad de Dios. La comparamos con limpieza, con blancura, con algo completamente limpio, pero no tenemos la capacidad que es la santidad de Dios. Tanto era la santidad de Dios que antes que alguien que dijera Dios, ¿qué le pasaba? Se moría. Entonces, el primer comienzo donde Dios se manifiesta de manera diferente a Israel, versículo 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Cuándo se comunicó por primera vez Dios con Moisés? En la zarza ardiendo. Y nuevamente ahí se manifestó en fuego. Muchas veces el fuego simboliza a Dios mismo, al Espíritu Santo. Y fue la misma voz que Dios habló y la que oyó justamente Moisés en la zarza y en ese momento. Vamos a leer desde el versículo 20 me quedé. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. ¿Qué estaba pasando? Lo que siempre pasa generalmente, curiosidad. A un niño dile, no hagas esto, ¿qué hace? No te vayas a ese cuarto, y ahí va a ese cuarto, ¿no? Curiosos. Y la curiosidad mata al gato. Entonces aquí nuevamente ya había dicho Dios a través de Moisés, hay límites, pon límites, no pueden pasarlos, porque si los pasan voy a tener que matarlos. Ah, no, como todos nosotros desobedecemos las instrucciones de Dios. Versículo 22, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga con ellos estrago. Hoy sabemos que todos somos sacerdotes. Qué bueno que Dios nos da de su gracia todos los días, porque sin gracia nadie estuviera hoy en la presencia de Dios. Pero no por ello, fíjense, no por ello, por la gracia voy a presentarme como yo quiera a Dios. ¿O sí? O sea, ¿tú estás dispuesto a presentarte como quiera Dios a fin que Él tiene gracia? Yo lo dejo en la mesa, ¿no? Yo lo dejo en la mesa. Versículo 23, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. ¿Cuál aquí es el atributo de Dios? ¿Cuál es el atributo de Dios? Soberanía. Es un Dios soberano. Él eligió quién podía solamente subir al monte. Y solamente asignó a quién? A Moisés y al sumo sacerdote. El único que tenía la autoridad de entrar al lugar santísimo, ¿quién era? En los tiempos antiguos, ¿quién era? El sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Y gracias a su sacrificio, dice que se rasgó el manto o el velo, de arriba hacia abajo. Y hoy tenemos una entrada completamente libre para ir a su presencia, a entrar al lugar santísimo. Gracias a nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo.
Entonces aquí habla entonces de la soberanía de Dios. El Dios solamente sabe quién sí y quién no. Veíamos en teología, aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Dios sabe quién va a estar con él en la eternidad? Claro, porque es un Dios que omnisciente, todo lo sabe. Dios influye al salvo. Hay gente que entonces Dios escoge como salvos y otros no. No. Quiero poner los 2 minutos que me quedan de tiempo. Quiero que vayamos a Romanos, capítulo 8. Versículo 29. Vean lo que dice aquí el versículo 29 del libro de Romanos, capítulo 8. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, también los predestinó. Son 2 dispensaciones diferentes. Dios conocía o Dios conoce a los que han de ser salvos. Sí. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que eternamente Dios ya tenía o tiene la lista de quién va a estar con Él en su presencia. ¿A quién predestinó? Para hacerlos a su imagen y semejanza. ¿A todo el mundo? ¿A todo el mundo? No, solamente a aquellos que han nacido de nuevo, que tú estás de acuerdo y estás convencido de que quieres ser como Cristo. En ese momento Dios te predestina y Él pone el querer, cómo el hacer en tu vida para que tú vayas pareciéndote cada día más a Cristo. Aquí la predestinación habla del atributo de la elección. ¿Dios nos elige? Sí, pero desde el momento que tú decides seguir a Cristo, ¿de manera que obligada? ¿Alguien te puso una pistola para venir hoy? ¿Alguien te dijo que si no venías a la prédica te sacaba 0 en el examen? Pues ojalá te dijeran eso. No, tiene que ser voluntario, ¿no? Luego entonces, para terminar, regresamos a Éxodo, con eso terminamos. Versículo 24 nuevamente dice, y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Aquí hay una enseñanza preciosa. Primeramente nos enseña que Dios es soberano y que Él escoge a quien Él quiere. Él dijo, ni sacerdotes ni el pueblo pueden subir, solamente tú y tu hermano Aarón. Ahora bien, ¿cuántos de aquí son seguidores de Cristo? Yo pregunto, ¿Moisés había reconocido perfectamente la voz de Dios? ¿Sí o no? ¿Tú reconoces hoy perfectamente la voz de Cristo? Vean lo que dice, ¿no? Vean lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 27. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27. Dice aquí, mis ovejas oyen mi voz. Yo pregunté, ¿tú detectas claramente la voz de Cristo? Si la respuesta es un sí, aquí dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces quiere decir que eres parte de su redil. Y que has aprendido a escuchar la voz de tu pastor. Lo tienes bien identificada la voz de él.
Sabes exactamente cuando Jesús está hablando a tu vida. Y dice aquí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Quiere decir que Cristo pasa tiempo contigo durante el día, porque Él te conoce. Tú no puedes conocer a alguien que tú no vives, platicas, convives con esa persona. Yo puedo vivir en casa con mi esposa, en la misma cama, usando la misma cocina, la misma sala, el mismo comedor, pero no la conoce y yo tampoco, y tampoco ella me conoce. Y no está diciendo que tú no sepas cuál es el nombre de Cristo, sino que tengas una comunión íntima con Él. Que realmente tú le has entregado todas tus dolencias, le has entregado tus debilidades, le has entregado todos tus defectos en sus manos. Y Él te conoce porque tú estás diciendo, Señor, yo tengo todas esas debilidades, las pongo en tus manos. Ayúdame a ser como tú. Quiero caminar tu camino, quiero hablar de tu verdad. Entonces dice que además de oír la voz de Jesús y además de que Jesús las conoce, dice que lo seguimos. ¿Qué tan importante eso? Que aprendas a seguir a Jesús. ¿Tú sigues a Jesús? Es muy importante eso. ¿Tú sigues a Jesús? ¿Tú sigues a tu papá? ¿Sigues a tu mamá? ¿Hoy sigues la verdad? ¿Hoy sigues su palabra? ¿Hoy conoces su palabra? Yo no puedo decir que conozco a Jesús si no conozco su palabra. Yo no puedo decir que conozco a Jesús si no hago su perfecta voluntad. Este capítulo 19, habla entonces no solamente del atributo de soberanía de Dios, sino habla de su santidad. Y dice en Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Quieres ver a Dios? Primero tienes que tener paz con todos. Sigue la paz con todos. Segundo, santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Esto lo hemos hablado muchas veces. Aquí el tema sería que estemos creciendo justamente en lo que Dios ya nos dice. Hoy somos una iglesia creciente, somos hijos crecientes, somos matrimonios crecientes, somos servidores crecientes. Eso es lo que Dios quiere, demanda a nosotros. No tan solo que digamos, soy tu hijo, te quiero, Señor. Pero creo que por ahí una voz interna que dice, pero no te veo que estés creciendo. Sigues en el mismo escalón. Tiempo atrás sigues en el mismo peldaño. No has crecido. Y sería muy vergonzoso que Jesús te diga, es que te veo igual. Te veo todos los días, no faltan los días. Te veo en los estudios, te veo discipulados, pero no te veo crecer. Yo no sé si tú te sentirás a gusto que te diga Jesús, no te veo crecer. Pero si Dios te está diciendo que debes de crecer, que debo de crecer, haz entonces que ese crecimiento hagan crecer a otros. Si tú no permites hacer crecer a otros, entonces no estás sirviendo como servidor de Él. Si no están creciendo tus hijos, si no están creciendo hoy tus discípulos, si no están creciendo hoy tus compañeros de escuela, en el trabajo, tus compañeros del trabajo, no están creciendo a través de ti, entonces ¿qué estás haciendo ahí? La gran diferencia. No solamente que crezcas en pacientes, que crezcas en clientes. Un buen precio hace que la gente te siga, pero no es garantía que seas bueno. Te siguen porque das barato, porque no les cuesta la consulta. Pero cuando esa consulta lleva sabiduría y al final cumple el propósito por el cual te consultaron, no solamente esa gente te va a seguir, sino la gente va a decir, va a ser una publicidad de pólvora. No, vete, te recomiendo Agua de Vida, porque de verdad ya entras y sales, pero con ganas de buscar al Señor. Amén. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Padre bendito, Señor, te doy tantas gracias por tu amor, gracias por este tiempo que nos has hablado. Nos has hablado de tu santidad, Señor, que hoy
Debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Te pido que tú seas en nuestra vida, que tú sigas dándonos ese poder y fuerza para seguir tus pasos, mi Dios. También nos dices que tú conoces a tus ovejas. Hemos aprendido a escuchar tu voz. Hoy tú nos conoces a nosotros. Hoy te seguimos, mi Dios. Bendice este momento de intimidad contigo. Gracias, Señor, por recordarme que tú eres un Dios soberano, pero también eres un Dios justo y también eres un Dios hoy de paz, un Dios de amor, un Dios de misericordias. Gracias, Señor, por recordarme esta mañana y que debo de valorar quién me eligió y para qué me eligió. Que tú seas exaltado, que seas honrado en mis días que esté aquí en la tierra, Señor. Y ojalá, Señor, que yo pueda decir lo que dijo un día el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bendice, Señor, esta iglesia, bendice a cada matrimonio, bendice a cada corazón. Háblale, Señor. Sacúdelos, estórbalos. Que aprendamos a buscarte, a seguirte, Señor, cueste lo que cueste, Señor. Quita los estorbos espirituales que hay en cada uno de nosotros. No nos sirven, nos estorban. Quítalos, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Si tienes que rompernos, rómpenos. Si tienes que destruir algo de nosotros, destrúyelo, Señor. Y vuélvelo a hacer. Estamos con el mejor alfarero, que eres tú, Señor. Yo tan solo soy un barro en tus manos, mi Dios. Hazme a tu imagen y semejanza. Te lo pido en tu nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Vamos a alabar al Señor. Vamos a decirle cuánto lo amamos.